Bueno, volvemos a estar aquí de nuevo. Tal como os comenté, seguimos avanzando en el conocimiento de las válvulas, las lámparas electrónicas. En este vídeo os quiero comentar pues un poquito hasta dónde he llegado en mis indagaciones sobre temas que pues hasta ahora pues cogíamos esquemas, mirábamos a ver cuál funcionaba mejor, acoplábamos las piezas, montábamos amplificadores, pero yo me gusta ir más allá y más allá. Entonces, por ejemplo, pues lo que he hecho ahora ha sido preparar unos apuntes que también colgaré o enviaré a todos aquellos que lo deseéis por email respecto a lo que es la polarización de un triodo. Luego hablaremos del pentodo y finalmente de acoplamiento entre etapas, para no solamente que nos funcionen los amplificadores, sino que a más sepamos por qué funcionan, que es un buen motivo. Bien, pues os voy a explicar un poco. Esto sería una tapa preamplificadora con un triodo, tiene su ánodo, cátodo y reja y sus diferentes resistencias y condensadores. De alguna forma por aquí entra una señal alterna, se introduce en la lámpara y nos sale amplificada a la salida por placa. De alguna manera esto sería como si dijéramos un grifo. Esto sería el cátodo, por donde nos llega la señal, por donde nos llega el agua. Aquí tendríamos todo el caudal, y la reja, que es esto de aquí, sería la maneta del grifo. Y la placa sería por donde nos sale el agua. A ver, esto sería un ejemplo de amplificación cero. Entra lo que sale. Pero, en función de cómo yo cierre la válvula del grifo, saldrá más o menos agua. Es igual que aquí. Aquí, en vez de cerrar un grifo, lo que hacemos es, cuanto más negativa o a potencial negativo esté la reja, mayor conducción, por lo tanto, mayor señal. Y cuanto más positiva esté la reja, que es como equivalente a grifo cerrado, menos caudal, menos señal. Realmente esto sería una forma muy simple de explicarlo, porque lo que tendríamos que hacer de alguna manera es que, imaginaros que el grifo, por esta parte de aquí, tiene una toma de agua, por donde entra agua, y que cuando abrimos el grifo totalmente, no solamente nos pasa toda el agua y nos sale por aquí, porque esto sería, si aquí tenemos un caudal de 3 metros cúbicos, aquí tendríamos un caudal de 3 metros cúbicos hora. Pero, como aquí lo que tenemos es un factor de amplificación, quiere decir que esta señal que entra es más pequeñita que la que nos sale al grifo, representa que aquí lo que tendríamos es un caudal de 1 metro cúbico hora, y que si abrimos el grifo totalmente, pues aquí tendríamos 4 metros cúbicos hora. ¿Por qué? Porque tenemos los 3 que entran más 1 que añadimos. El factor de amplificación de una válvula triodo es esto. Yo meto una señal, pasa a través de la válvula y el flujo de electrones más los que yo introduzco por la señal se suman y al final tenemos más caudal. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que si yo abro el grifo totalmente, entra este caudal más el que me entraba por debajo, que es el factor de amplificación, y finalmente, en vez de tener 3 metros cúbicos, tengo 4. En las válvulas pasa igual. Entonces vamos a ver cómo se obtienen principalmente
estos valores. ¿Y por qué varían? ¿Por qué en un triodo este valor es de 200K y aquí es de 10? ¿Por qué? ¿Por qué este es de 220 y en otros es de 150? Esta es una pregunta que yo me hice y que quiero aclararos ahora. Bien, pues vamos a empezar. Primero de todo, hay que localizar, en este caso yo lo he hecho por internet, aquí tengo un pequeño ordenador, siempre muy útil para buscar cosas. Antes, cuando se hacía electrónica, había que tener un montón de libros y apuntes, y ahora con un ordenador delante tienes toda la información que quieras sobre válvulas electrónicas, sus valores, sus intensidades, sus configuraciones y, lo más importante, sus curvas, sus características. Y estas curvas, ahora vamos a ver para qué sirven, porque en principio para mí estos son como rayas, no tiene ningún sentido. Entonces lo primero que hice fue imprimir este documento, y de este documento me centré en lo que era el triodo. Y entonces seleccioné dentro del documento, a ver si lo encontramos, por aquí, esta gráfica no, porque esto es del pentodo, esto es del pentodo, esto es del pentodo, aquí. Aquí tenemos la gráfica del triodo. Esto nos servirá para determinar los valores de los componentes, resistencias y condensadores del triodo. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Os lo voy a explicar. Bien, esta es la curva. Entonces, lo que hay que buscar, básicamente, inicialmente en nuestro triodo, es que queremos averiguar el valor de esta resistencia. ¿Qué es la resistencia? Que está conectada pues a 200 voltios, en este caso a 150. Entonces, la tensión de alimentación del triodo, yo la sé. Yo tengo una fuente de alimentación de 150 voltios. Muy bien, marco el primer punto. Bien. Yo puedo elegir diversas curvas. Las de esta lámpara, PCL85, ya me las da el fabricante. ¿De acuerdo? Entonces, yo, si os fijáis, estas curvas o estas líneas empiezan curvadas y finalmente se convierten en una recta. Hay ya unos tramos que son totalmente rectos. ¿Lo veis? Prácticamente ya son totalmente rectos. Entonces yo lo que hago es buscar de todas las curvas que me ofrece el fabricante a la tensión que yo tengo, qué punto de la curva es más lineal. Fijaros, si yo elijo este punto de aquí, pues aquí tengo prácticamente esto no es recto. Aquí empieza a ser recto a partir de aquí. Aquí no. Entonces, estas zonas que yo he marcado en naranja, que son zonas curvas, estas zonas son zonas de distorsión. Adecuado, vamos a hacer trabajar el triodo en zonas curvas y vamos a tener distorsión. Distorsión es mal sonido. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo cojo la curva desde 150 y trazo una recta a la intensidad que, o en el punto que a mí me parece que tengo una recta mejor. Entonces, he cogido menos 1 voltio.
hay que decir que este menos 1 voltio está aquí. Menos 1 voltio. Estoy diciendo que si yo pongo la reja a menos 1 voltio, por lo tanto, 1, este punto con este, y trazo esta recta de color verde. Esto me lleva a 15. Quiere decir que vamos a ver cómo llego yo a obtener estos 15 miliamperios. Aplicando la ley de Ohm, como siempre. Intensidad es igual a voltaje por resistencia. 150 voltios, que ya sé lo que es. Empecé con un valor de 10.000 y la clavé. Y fue automático, porque claro, 150 ya era deducible. Y me sale 0, el resultado de la operación es 0,015. A ver, estos son amperios. Como aquí esto está en miliamperios, milésimas de amperio, tengo que dividir esta cantidad, multiplicar por 1000. Al multiplicarla por 1000, me da el valor absoluto, 15 miliamperios. O sea, de alguna forma 15/150 estaba como cantado. ¿De acuerdo? Fijaros. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que este valor de 10K es ideal para situarme con la intensidad en 15 miliamperios aquí. O sea que por aquí circula la intensidad de 15 miliamperios. Si yo consigo que la placa a 150 voltios funcione en reposo a menos 1 voltio, yo lo que tendré es que la lámpara estará trabajando en la zona más lineal de la curva de 1 voltio. ¿Veis que he trazado una línea roja? Y aunque aquí se produce una ligera variación, es bastante lineal. Por lo tanto, esto ya nos conviene. Por lo tanto, esta resistencia ya sabemos que tiene que ser de 10K, 10.000 ohmios. ¿Lo veis? 10.000 ohmios. Muy bien, seguimos, porque, claro, hay que calcular también esta de aquí abajo. La de cátodo. Vale. Bueno, como ya hemos calculado que trabajábamos a 150 voltios de fuente de alimentación. 15 miliamperios de consumo en placa. Ahora solo hemos de coger y trazar una línea, que es esta de color naranja, desde el punto de corte entre la polarización de 1 voltio y la recta que hemos trazado de color verde. Esto nos lleva a esta graduación de aquí, que nos da 4,5 miliamperios. Volvemos a aplicar la ley de Ohm. Resistencia igual a voltaje por intensidad. Por lo tanto, tenemos que voltaje 1 dividido entre 4,5, esto lo hemos de convertir, porque como hemos de trabajar la intensidad en la ley de Ohm, se ha de trabajar no podemos trabajar en miliamperios, podemos trabajar en amperios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues dividir 4,5 miliamperios entre 1000. Y hacemos 1 dividido entre 0,0045, nos da 222 ohmios. Que básicamente, para encontrar un valor estándar, 220 ohmios. No vendrá de 1 ohmio arriba a 1 ohmio abajo. Por lo tanto, ya sabemos que la resistencia que estará en el cátodo va a ser de 220 ohmios. ¿Veis? Resistencia de 10K, resistencia 220 ohmios. En cuanto al condensador de desacoplo, este condensador, aquí lo he puesto, este condensador fija la tensión en voltios sin permitir variaciones que varíen la ganancia. Quiere decir,
que de alguna forma, cuando se producen las variaciones de la señal que vamos a introducir aquí, que la señal de la música es alterna, tiene periodos positivos y negativos, en los momentos negativos o positivos, este condensador siempre va a mantener, porque tiene la capacidad de acumular carga eléctrica, lo que va a hacer es mantener siempre ahí un nivel de tensión. Y de esta forma la ganancia de la salida siempre será estable. Si no, podríamos tener subidas y bajadas de amplificación. O sea, podríamos estar escuchando la música y ver cómo sube y baja, sube, baja, sube y baja. Este condensador es el que nos permite esto. Por lo tanto, cuando estos condensadores fallan, uno de los efectos que se producen en los amplificadores precisamente es esta variación de audio, que hay variaciones de sonido. Y cuando se estropean del todo, puedes incluso llegar a dejar de oír el sonido, o oírlo muy bajo. Quiere decir que este condensador se ha averiado, se ha roto o ya se ha agotado. Seguimos. No hay mucho más. Bueno, vamos a ver exactamente ahora una cosa que es muy importante, que es la recta de carga. Veréis por qué. La recta de carga es esta raya de color rosa que se ve aquí. Esta recta se consigue a través de coger y elegir sobre el valor que tenemos de 1 voltio, coger y elegir un valor que esté por encima de 1 y un valor que esté por debajo de por encima de 5,5, que es lo que teníamos antes, de 4,5. ¿Os acordáis que teníamos aquí 4,5, no? Pues para trazar estos puntos, primero yo voy y cojo un valor que esté por encima de 4,5, pues cogeremos 5, ¿veis? 5. Y luego, en vez de 1, cojo un valor de 1,1. Aquí lo he calculado incluso, pero bueno, no es crítico. Entonces trazo una raya y esta raya tiene que pasar justo por el punto que hemos elegido de trabajo de la válvula. Esto nos dice que la válvula, el triodo, trabajará linealmente. Ahora veréis por qué. Mirad. Aquí tenemos el punto de la recta de carga. Aquí tenemos el punto de la intensidad que hemos calculado anteriormente, que era cálculo de la resistencia de reja. Perdón, de resistencia de reja. De la resistencia de aquí de ánodo. Ay, perdón, de cátodo. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿qué nos está diciendo esto? Como estamos trabajando con señales alternas, las señales alternas suben y bajan. Al trabajar con una señal alterna que hemos elegido de 1 voltio pico a pico, cuando digo 1 voltio pico a pico, quiero decir que de este punto de aquí a este punto de aquí tenemos 1 voltio, estaríamos trabajando con medio voltio por pico, o 2 volts pico a pico, que sería el primer semiperiodo 1 voltio, el segundo semiperiodo otro voltio. Pues aquí lo que tenemos es que hemos cogido este punto, como estamos a -1, si yo a -1 le sumo 1 voltio, pasaría a 0. Porque si tengo 1, debo 1 y pago 1, me quedo sin deuda, por lo tanto me quedo en 0. Y conseguimos el primer punto. Si a -1 le añado -1, me paso a -2, ¿correcto? Vale. Fijaros, si yo trazo unas líneas ya así perpendiculares a la curva de abajo, quiere decir que en reposo la válvula va a estar consumiendo 105 voltios. Cuando llegue el semiperiodo negativo, va a estar en 128 voltios.
y cuando pase al semiperiodo positivo va a estar a 89 voltios. Como estamos hablando de que tenemos 150 voltios de tensión de alimentación, esto supone que no vamos a hacer corto, tenemos la tensión adecuada. Esto se traduce en que variaciones de 1 voltio arriba a 1 voltio abajo, pues suponen variaciones de tensión en la placa. ¿Veis? Y este es el factor amplificación. Aquí ya vemos la explicación. ¿Veis que esta señal es más pequeñita y esta más grande, ¿no? Pues fijaros, simplemente proyectamos donde nos han salido aquellas tensiones de 89, 105, 128 voltios. Fijaros, y aquí tenemos la señal de 1 voltio pico a pico que entra. Este es el punto central de trabajo que hemos encontrado. Y cuando esto lo proyectamos sobre la línea verde, trazamos unas perpendiculares a la línea verde a 90 grados. Cuando dibujamos la senoide, ¿os dais cuenta que ha crecido? Este es el factor amplificación. Por lo tanto, lo que es importante es el cálculo de la resistencia que tenemos en ánodo, en placa, la resistencia de cátodo, y después diríamos que tenemos otros componentes de los que os hablo ahora. Mirad, aquí tenemos una resistencia de 68K y una de 1 mega. Esto es casi, no hace falta ni calcularlo, esto es casi estándar. Básicamente, esta resistencia y esta actúan como un filtro pasa-altos para anular el efecto Miller y el de emisoras de radio. O sea, de alguna forma lo que hace es que nos deja pasar solo las señales potentes que nos llegan de la guitarra o del tocadiscos o del micrófono, eliminando otro tipo de espurias que nos podrían perjudicar en el audio. Entonces se hace 1 mega, ¿para qué? Para que aquí tengamos una alta impedancia y no se produzcan atenuaciones de señal. No hay más. O sea que esto son valores estándar. Con esta red de 1 mega 68 atacando un triodo siempre funcionará. Y luego ya solamente me queda explicaros este condensador de aquí, que puede estar entre los 22 nanos a los 100 nanos, 500 voltios, Ojo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 150 voltios de polarización. ¿Qué función cumple este condensador aquí acoplado directamente a placa? Este condensador es un condensador que se dicen de desacoplo. ¿Qué pasa? Aquí tenemos 150 voltios. Si ahora a continuación colocáramos otro triodo amplificador, claro, estaríamos introduciendo aquí en la reja 150 voltios positivos, no funcionaría directamente. Entonces, el condensador nos deja pasar la señal amplificada, pero no nos deja pasar la tensión positiva de 150 voltios. La continua queda bloqueada, pero la alterna pasa. De esta forma podemos ir acoplando etapas amplificadoras sin que se produzca un traspaso de tensión de placa a reja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta cuando pasemos a la próxima explicación que os haré, que será la etapa pentodo, amplificadora final de sonido, os daréis cuenta que en las curvas, cuanto a más tensión se trabaja en la fuente de alimentación, mejor rendimiento tenemos, el consumo nos baja de 15 a 10, antes a 150 estábamos a 15, pero ahora fijaros que al desplazarme al final de la gráfica, la curva que sale, fijaros que prácticamente cruza
la zona lineal de casi todas las curvas. Cuando estaba aquí, prácticamente para encontrar una zona lineal me tenía que ir aquí. De aquí me tenía que ir aquí casi. Fijaros, si me voy a 250 voltios de alimentación, aquí estoy encontrando ya líneas curvas bastante lineales de amplificación. De tal manera que otra explicación importante en el tema de los amplificadores es que por eso las lámparas trabajan con tensiones tan altas, de 250 y 300 voltios, y algunas a 400 voltios. Porque cuanto mayor tensión, mayor posibilidad de coger una zona recta. Fijaros que cuando menos tensión trabaje yo una válvula, menos posibilidad de trabajar en una zona lineal. Bueno, espero no haber sido muy pesado con el funcionamiento del triodo, polarización y cálculo, pero considero que todo aquel que quiera aumentar sus conocimientos en válvulas y en diseño de amplificadores y en experimentación, que es lo que yo hago, poco a poco y de una forma sencilla como es esta, en la que solamente hemos hecho unas simples explicaciones gráficas, en las que fijaros que simplemente hemos aplicado la ley de Ohm y un pequeño cálculo para conseguir de alguna manera determinar los valores de las resistencias de 10K y lo demás prácticamente dijéramos es estándar. Por lo tanto, de alguna manera todo esto de aquí solamente estamos hablando de calcular esto, porque este valor y este valor van a ser estándar prácticamente para todos los amplificadores que podamos hacer.